Buenos días, buenas tardes a todos, queridos amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar en el punto en que terminamos el pasado jueves este estudio sobre el libro de Annie Besant. Pero antes, pues, obligado por la Ley de Protección de Datos de este país, los que no quieran que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Generalmente está bastante abajo aquí. Y eso estará correcto. Y ahora vamos a dar comienzo. Recordemos siempre mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, a todas las criaturas a las que este planeta da casa, cobijo y nutrición, nos alimenta y nos permite que podamos realizar el proceso de la evolución de la conciencia, pues este es el motivo de estar aquí, desarrollar la conciencia de nuestra verdadera naturaleza. Y después de la introducción que vimos el pasado jueves, comenzamos hoy con el capítulo primero, del que... Larisa, no te se oye, se ha cortado. ¿No se oye nada? Hola, ¿alguien me puede decir si se oye? Hola. Vale. Pues hoy vamos a continuar en el capítulo primero, en el que Annie Besant nos habla largamente sobre el lado oculto de las religiones. En plural, nos va hablando de todas las religiones que ha habido en el pasado y hay muy buena información. Así que allá vamos. Y nos dice Annie Besant, muchos, quizá la mayor parte de los que lean el título de este libro, se sentirán desde luego contrarios, negándose que exista nada valedero que con justicia pueda llamarse cristianismo esotérico. Existe la idea muy extendida y por tanto popular de que no hay tal enseñanza oculta relacionada con el cristianismo y que los misterios, ya sean menores o mayores, eran puramente una institución pagana. Mucha gente así lo ha creído y lo cree. El nombre mismo de los misterios de Jesús, tan familiar a los oídos de los cristianos primitivos, causará sorpresa a sus modernos sucesores, y si se les dijese que expresan una institución especial y definida de la Iglesia de los primeros siglos, se provocaría en ellos una sonrisa de incredulidad. Se ha asegurado efectivamente en son de alabanza que el cristianismo no tiene secretos, que lo que tiene que decir lo dice a todos y que lo que tiene que enseñar lo enseña a todos. Se supone que sus verdades son tan sencillas que un hombre cualquiera, aun siendo tonto, no incurrirá en errores respecto a ellas. El sencillo evangelio se ha convertido en una frase sacramental. Es, pues, necesario probar con toda claridad que,
Por lo menos en la Iglesia primitiva, el cristianismo no iba a la zaga de ninguna de las otras grandes religiones, por lo que hace a la posesión de un aspecto oculto, y que guardaba como tesoro inapreciable los secretos que sólo se revelaban a pocos escogidos para sus misterios. Pero antes conviene considerar esta cuestión del lado oculto de las religiones. Marta Alicia, no toques tu pantalla, que estás haciendo rayitas en la nuestra. Decíamos que antes conviene considerar esta cuestión del lado oculto de las religiones y ver por qué debe existir tal aspecto para que la religión pueda ser fuerte y estable. Larisa, ¿está grabando o no? Sí, ya la he vuelto a poner en marcha. Perdona. Gracias. Pues de este modo se verá que su existencia en el cristianismo es lógica y procedente, y las referencias que en tal sentido se hacen en los escritos de los padres cristianos aparecerán sencillas y naturales y de ningún modo sorprendentes e ininteligibles, y si como hecho histórico la existencia de este esoterismo es demostrable, se probará a la vez que, intelectualmente considerado, es una necesidad. La primera cuestión que tenemos que plantear es la siguiente: ¿cuál es el objeto de las religiones? Se dan al mundo por hombres más sabios que la masa humana, a la cual se dirigen con el objeto de apresurar su evolución. La palabra religión proviene del latín religio, con un origen etimológico debatido que apunta principalmente a dos vertientes. La una es religare, que significa atar, reunir fuertemente, y la otra es relegare, que es repasar, leer de nuevo. Tradicionalmente implica un vínculo entre lo humano y lo divino o un escrupuloso culto. Las principales interpretaciones etimológicas de esta palabra, religari, es propuesta por autores como Agustín de Hipona. Sugiere que la religión es el vínculo que une a los seres humanos con Dios o las fuerzas superiores. Deriva del prefijo re, intensidad, y ligare, ligar, indicando una conexión fuerte. Relegare, defendida por Cicerón, indica la acción de repasar, prestar atención y realizar meticulosamente los ritos y el culto a los dioses. Y religiens, que significa cuidadoso, y esta teoría propone que deriva de esta palabra, religiens, en contraposición a negligens, que es negligente. Así que lo determinan como cuidadoso, describiendo a quien es meticuloso en el temor y respeto a las divinidades. Nos ha hablado de Agustín de Hipona, y de aquí voy poniendo algunas reseñas de los personajes a los que Anibesan hace mención. Y entonces nos dice que el 28 de agosto se celebra la fiesta de San Agustín de Hipona, quien nació en Tagasté, en Numidia. El llamado Doctor de la Gracia fue uno de los más grandes pensadores del cristianismo en el primer milenio. El Papa León XIV, en sus primeras palabras, comentó: «Soy hijo de San Agustín, agustiniano, que dijo, San Agustín, con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. En este sentido, todos podemos caminar juntos hacia la patria que Dios nos ha preparado». Nos ha dicho que el motivo de la religión es apresurar la evolución de los seres humanos.
Para hacer esto con eficacia, los sabios tienen que llegar a los individuos e influir sobre ellos. Ahora bien, todos los hombres no se encuentran en el mismo nivel de evolución. Esto se nos explica en Teosofía, que no todos los seres humanos de esta actual ronda, en esta actual cadena planetaria, no todos comenzamos nuestra humanidad al mismo tiempo. Y tantas veces como lo hemos comentado, los seres humanos, al igual que las familias, tenemos individuos en diferentes edades evolutivas. Así que todos los hombres no se encuentran en el mismo nivel de evolución, pudiendo considerarse esta como una escala ascendente, con individuos colocados en todos sus peldaños. Los más altamente desarrollados se hallan muy por encima de los que lo están menos, tanto por lo que hace a la inteligencia como al carácter, variando en cada grado la capacidad, así para comprender como para obrar. Es por tanto inútil dar a todos la misma enseñanza religiosa, lo que ayudaría al hombre intelectual más capacitado sería totalmente incomprensible para el menos adelantado. No me gusta la palabra estúpido, pero es la que pone en el libro. Al paso que lo que pondría en éxtasis a un santo no haría mella alguna en un criminal. Por otra parte, si la enseñanza es apropiada a las gentes de poca inteligencia, resulta intolerablemente grosera e indigesta para el filósofo, al paso que la que redimiese al criminal sería por completo inútil al santo. Sin embargo, todos los tipos necesitan una religión a fin de que cada cual pueda lograr una vida más elevada que la que tiene en un momento determinado. Y ningún tipo o grado debe ser sacrificado al otro. La religión debe ser tan graduada como la evolución, porque de lo contrario no podrá realizar su objetivo. Preséntase luego la cuestión siguiente: ¿de qué modo tratan las religiones de apresurar la evolución humana? Las religiones se proponen desenvolver la naturaleza moral y la intelectual y ayudar a la naturaleza espiritual a desarrollarse. Considerando al hombre como un ser complejo, procuran tocar cada punto de su constitución y por lo tanto buscan mensajes propios para cada cual, enseñanzas adecuadas a los seres humanos más diversos. Y cuando llegamos aquí recordamos que Jesús decía: a ellos les enseño con parábolas, pero a vosotros os doy los misterios del reino de los cielos, dirigido a sus discípulos, que no eran solo los 12, que eran más. Los 12 es un número simbólico, pero muy interesante la diferencia, ¿no? Así pues, las enseñanzas deben adaptarse a las mentes y a los corazones a que se dirigen. Si una religión no alcanza y domina la inteligencia, si no purifica e inspira las emociones, fracasa en su objetivo respecto a la persona interesada. No solo se dirige de este modo a la inteligencia y a las emociones, sino que trata, como se ha dicho, de estimular el desarrollo de la naturaleza espiritual. Responde a ese impulso interno que existe en la humanidad, porque está en nuestro interior y que siempre está impeliendo a la raza hacia adelante. Porque en lo más hondo del corazón de todos, a menudo cubierta por condiciones transitorias, ahogada muchas veces por intereses y ansiedades apremiantes, en lo más hondo del corazón existe la constante aspiración a Dios.
Así como el ciervo busca jadeante el arroyo, así el hombre siente anhelos por la divinidad. Esto se encuentra en los Salmos. La aspiración se interrumpe por un tiempo y el anhelo parece desvanecido. Se nos explica que el libro de los Salmos, llamado también Tehilim, y en griego Salmoi, es un conjunto de himnos y oraciones. También se conoce como salterio, en alusión al instrumento musical empleado para acompañar su canto. El libro forma parte del canon de Tanaj judío y de la Biblia cristiana. El texto masorético y la Vulgata latina tienen 150 salmos como canónicos. En contraposición, la Biblia griega de los 70, significando el nombre que proviene de la tradición que cuenta que 70 o 72 sabios judíos la tradujeron de manera independiente. Por lo tanto, esta tradición biblia incluye un salmo más. Y esta es una representación de uno de los libros de estos salmos, de muy antiguo, pero no encontré las fechas. Ocurren en la civilización y en el pensamiento fases en que este grito del espíritu humano por lo divino, buscando su origen como el agua busca su nivel, según el símil de Giordano Bruno, este anhelo del espíritu humano por lo que es de su misma especie en el universo, el anhelo de la parte por el todo, parece acallado, parece destruido, pero no obstante el ansia vuelve a mostrarse y otra vez lanza el espíritu el mismo grito. Seguramente conocéis ya algo de Giordano Bruno, pero es interesante y por ello lo puse aquí por si alguien no lo conoce. Se nos dice que fue de nacimiento Filippo Bruno, nacido en Nola, Roma, hasta el 17 de febrero de 1600, en que murió. Fue astrónomo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano. Sus teorías cosmológicas superaron el modelo copernicano, pues propuso que el Sol era simplemente una estrella y que el universo debía contener un infinito número de mundos habitados por animales y seres inteligentes. Era miembro de la Orden de los Dominicos y propuso en el campo teológico una forma particular de panteísmo, lo cual difería considerablemente de la visión cosmológica sostenida por las distintas confesiones cristianas. Además de estos razonamientos, sus afirmaciones teológicas también fueron otra de las causas de su condena, que lo llevaron a ser ejecutado por las autoridades civiles de Roma después de que la Inquisición romana lo declarara culpable de herejía, razón por la cual fue quemado vivo en la hoguera. Tras su muerte, su nombre ganó fama considerable, particularmente en el siglo XIX y principios del XX. Y después, científicamente, se ha sabido que realmente en la galaxia, la Vía Láctea, de la que forma parte nuestro sistema solar, hay millones de sistemas solares. Sigue diciéndonos Annie Besant, por más que aparezca esta tendencia olvidada y deshecha en algún tiempo, este anhelo del espíritu humano por lo que es de su misma especie en el universo, vuelve a levantarse potente una vez y otra, con persistencia inextinguible. Se repite en una y otra ocasión, sin que importe las veces que se la reduzca al silencio. Y de este modo prueba que es una tendencia inherente a la naturaleza humana, un constituyente indestructible de la misma. Los que declaran en son de triunfo que está muerta
la encuentran de nuevo frente a frente con vitalidad no disminuida. Esta tendencia, esta persistencia nos perseguirá hasta que lleguemos a la realización total. Los que construyen sin tener esto en cuenta ven más tarde sus bien construidos edificios resquebrajados como si hubiesen sufrido un terremoto. Los que creen que ha desaparecido ven las más extravagantes supersticiones suceder a su negación. Y de tal modo forma parte integrante de la humanidad que el hombre quiere obtener una respuesta cualquiera a sus preguntas. Prefiere una respuesta, aunque sea falsa, al mutismo. Si no puede encontrar verdades religiosas, adoptará errores religiosos. Y de ahí que tengamos que tener sumo cuidado. Hace un rato hablábamos de tanta información como hay. Hemos de tener sumo cuidado. Pero preferirá adoptar errores religiosos antes que quedarse sin religión. Y aceptará los ideales más toscos e incongruentes antes que admitir que el ideal no existe. La religión, pues, responde a este anhelo y apoderándose del constituyente de la naturaleza humana que lo produce, lo educa, lo vigoriza, lo purifica y lo guía hacia su propia finalidad. La unión del espíritu humano con lo divino es su finalidad, a fin de que Dios pueda estar todo en todos. Esta es una de las cartas de Pablo a los Corintios. La cuestión que después se nos presenta en nuestro estudio es: ¿cuál es el origen? Les he hablado de cuál es la necesidad y qué. ¿Cuál es el origen? A esta pregunta se han dado dos contestaciones en los tiempos modernos. La de los autores de mitología comparada y la de los que se inspiran en la comparación de las religiones positivas. Unos y otros apoyan sus respuestas en el mismo fundamento de hechos admitidos. Aquí tenemos un folio del papiro contenido del pasaje correspondiente a la segunda epístola a los Corintios, que aquí nos ha hablado. El folio presenta una laguna al pie, así que le falta un trozo. Se trata de un papiro de categoría primera según la clasificación de Kurt Aland y Barbara Aland y fue datado de los años 175 al 225. La investigación que se ha ido haciendo ha probado de un modo incuestionable que las religiones del mundo son, de un modo notorio, similares en sus enseñanzas principales, en la ostentación de poderes sobrehumanos y de una elevación moral extraordinaria de sus fundadores, en sus preceptos éticos, en el empleo de medios para ponerse en contacto con los mundos invisibles y en los símbolos con que expresan sus creencias fundamentales. Esta semejanza entre muchas religiones, que en muchos casos llega a la identidad, prueba, según ambas escuelas, un origen común. Pero sobre la naturaleza de este origen común están en desacuerdo las dos escuelas. Los mitólogos sostienen que el origen común es la común ignorancia y que las doctrinas religiosas más elevadas son sencillamente expresiones refinadas de las crudas y bárbaras conjeturas de salvajes, de hombres primitivos, al considerarse a sí mismo y a lo que les rodeaba. Y de la palabra mitos, puesto que nos hablan de los mitólogos, que viene del griego, que significa relato, cuento, son explicaciones que a través de relatos tradicionales
buscan expresar las ideas ancestrales de un pueblo, cualquier pueblo, acerca del mundo en el cual vive. Intentan aclarar los misterios de los ciclos de la vida y de la muerte y explicar cómo comenzaron a existir todas las cosas, la tierra, la humanidad, el fuego, las enfermedades, los astros, etc. Asimismo, fetichismo, culto de la naturaleza, culto del sol, estos son los constituyentes de la primitiva arcilla de la cual se ha desarrollado el lirio espléndido de la religión. Krishna, Buda, Lao Tse, Jesús son, aunque altamente civilizados, los descendientes directos de los curanderos rotativos de las primitivas tribus salvajes. Continúa diciéndonos, explicándonos qué es lo que opinan los mitólogos acerca de ello. Entre los salvajes actuales, el médico curandero es la personalidad prominente. A las funciones propias de este cargo reúne las de adivino y sacerdote de la tribu. Posee artes mágicas y se hipnotiza a sí mismo, girando rápidamente sobre los pies hasta que cae al suelo desplomado. Así queda en condiciones de ejercer la adivinación. Estos individuos, alude el texto, pues suponen los mitólogos que existían igualmente en los tiempos primitivos. Y es cierto que personajes con estas características las había y las continúa habiendo, y que en medio de todas estas supuestas artes mágicas y estas actividades está todo lo que se relaciona con el desarrollo de los poderes psíquicos de orden inferior, porque para tener estas, por eso lo puse en este color, ya sabéis, para tener estas facultades, si es que las podemos llamar facultades, características, cualidades, no se requiere ninguna condición ética ni moral, ninguna. Estas las puede tener el más abyecto de los seres humanos, si se pone a ello las desarrolla, pero son las inferiores. No pueden sobrepasar de ese septenario desde la parte más baja del mundo concreto, del plano de la mente concreto, hacia abajo. La parte más inferior hacia abajo. No pueden ir más arriba porque sus vibraciones no pueden alcanzar los planos superiores. Son vibraciones bajas y no pueden alcanzar los planos superiores. Estos son aspectos interesantes de tener en cuenta precisamente porque hemos de aprender a no dejarnos nunca engañar por lo que parece. Hemos de saber distinguir, discernir y descartar. Aquí del Tao Te Ching, palabras de Lao Tse, solo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar al mundo merece que se le confíe el mundo. Solo aquel que pueda hacerlo con amor es merecedor de ser administrador del mundo. Sigue Anibesan diciendo, Dios es una fotografía compuesta de los innumerables dioses que personificaban las fuerzas de la naturaleza y así sucesivamente. Todo esto se resume en la frase, las religiones son ramas de un tronco común, dicho por estos estudiosos de la mitología, en palabras de ellos, la ignorancia humana. De Lao Tse, que nos dice, el agua es la cosa más suave y aún así puede penetrar montañas y tierra. Esto demuestra claramente el principio de que
la suavidad supera la dureza. Y de Lao Tse, también llamado Lao Tzu, Lao Tzu o Laocio, fijémonos que los nombres a veces nos pueden confundir y nos están hablando de la misma entidad. Llamado literalmente viejo maestro en el antiguo chino, es una personalidad china cuya existencia histórica se debate. Se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. La tradición china establece que vivió en el siglo VI a.C., pero muchos eruditos modernos argumentan que puede haber vivido aproximadamente en el siglo IV a.C., durante el periodo de las 100 escuelas de pensamiento y de los reinos combatientes. Se le atribuye haber escrito el Tao Te Ching o Tao Te Ching, que es más como nosotros nos ha llegado con esta fonética. Es la obra esencial del taoísmo. De acuerdo con este libro, el Tao, el camino, puede verse como el cambio permanente, y este es la verdad universal. El cambio permanente, porque lo que permanece estático es muerto. Los teólogos consideran, por su parte, ya no hablan los mitólogos, ya hablan los teólogos, no solo los teólogos adscritos a la religión cristiana, sino todos los teólogos que estudian el fundamento de las religiones y buscan la verdad de todo ello. Los teólogos consideran, por su parte, que todas las religiones han tenido su origen en las enseñanzas de hombres divinos, que dan de tiempo en tiempo a las diferentes naciones del mundo aquella parte de las verdades fundamentales de la religión que las gentes son capaces de asimilar, enseñando siempre la misma moralidad, inculcando el empleo de medios semejantes, aplicando los mismos y significativos símbolos. Nos llegan de diferentes religiones esos mitos que, en palabras de la señora Blavatsky, es interesante que las recordemos. Decía ella, en cada mito hay un fondo de verdad. Y sobre Ra, en su barca solar, representado siempre con el sol encima el disco, un dios solar representa al sol o aspectos de él, como pueden ser los rayos solares. En la mitología de muchas culturas, el sol era un dios. Fue venerado a lo largo de la historia en muchas civilizaciones, como la egipcia, la mesopotámica, la mexica, la incaica, la china, la japonesa, la griega, o en religiones como la hinduista. Se considera que el culto al sol pudo ser el origen del enoteísmo y después del monoteísmo, cuando muchos seres entendieron que dentro de nuestro sistema el sol es el que nos da vida. Le llamasen Dios o le llamasen logos, como ahora conocemos el nombre por medio de la teosofía, que no es más que un nombre, lo interesante es comprender lo que hay más allá de los nombres. Las religiones salvajes, el animismo y las demás, son degeneraciones, los resultados de la decadencia, descendientes desfigurados y empequeñecidos de verdaderas creencias religiosas que hubo antes y que sigue habiendo, pero a lo largo de los siglos y de los milenios ha habido esas degeneraciones y esas decadencias, y de ahí han surgido pues todas estas cuestiones como el animismo y otras muchas cuestiones.
El culto del sol y las formas puras del culto a la naturaleza fueron en su tiempo religiones nobles, altamente alegóricas y llenas de profunda verdad y conocimiento. Los grandes instructores, según se alega por los indos, por los budistas y por algunos teólogos tales como los teósofos, los grandes instructores constituyen una perenne fraternidad de hombres, de seres humanos, de hombres y mujeres. Cuando veáis hombres, entended siempre que es hombres y mujeres, que se han elevado por encima de la humanidad, que aparecen en ciertas épocas para iluminar al mundo y que son los custodios espirituales de la raza humana. Esta opinión puede resumirse en la frase: las religiones son ramas de un tronco común, la sabiduría divina. Y aquí encontramos un fragmento del Evangelio de María Magdalena. El gnosticismo, del griego antiguo gnostikos, que significa tener conocimiento, es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se fusionaron en el siglo I después de Cristo entre sectas judías y cristianas tempranas, en los primeros tiempos. Esta sabiduría divina es llamada la sabiduría, la gnosis, la teosofía, y algunos hombres en diferentes épocas del mundo han querido determinar de tal modo su creencia en esta unidad, origen de las religiones, que han preferido el nombre ecléctico de teósofos a cualquier otra designación más estrecha en el sentido de que limita, y muchas personas se limitan al creer que solo la suya posee las verdades. Entonces encontramos que en relación con la gnosis es el sustantivo griego común para el conocimiento. El término se utiliza en varias religiones y filosofías helenísticas. Se conoce mejor desde el gnosticismo, donde significa un conocimiento o perspicacia de la verdadera naturaleza de la humanidad como divina, que conduce a la liberación de la chispa divina dentro de la humanidad, de las limitaciones de la existencia terrenal. Conduce a la liberación de las limitaciones de la existencia terrenal, a la chispa divina dentro de todos los seres humanos, todos y cada uno. No hay un solo ser humano que carezca de la chispa divina en su interior. El valor relativo de la contienda de estas dos opuestas escuelas, la de que hablaban los mitos y de la que hablaban los teósofos, el valor relativo de la contienda de estas dos opuestas escuelas debe juzgarse por la fuerza de las pruebas que cada una aduce. La apariencia de la forma degenerada de una noble idea puede asemejarse mucho a la del producto refinado de una idea grosera. Fijémonos bien la sutileza que tiene aquí la frase. La apariencia de una forma degenerada de una noble idea puede asemejarse mucho a la del producto refinado de una idea grosera. Y el único método para decidir entre la degeneración y la evolución sería el examen, a ser posible, de antecesores remotos intermedios. Las pruebas que presentan los creyentes en la sabiduría son de esta clase. Han investigado, han recogido lo que era de una naturaleza unitiva, pura,
etcétera, etcétera. Así que estas pruebas que los fundadores de las religiones, juzgados por los anales de sus enseñanzas, estaban muy por encima del nivel de la humanidad ordinaria, como cuando se nos ha presentado Buda, Krishna, Jesús, Lao Tse y otros. Las pruebas que las escrituras de las religiones contienen preceptos morales, ideales sublimes, aspiraciones poéticas, declaraciones filosóficas profundas a las que ni tan siquiera pueden compararse en hermosura y elevación los escritos posteriores de las mismas religiones. Encontramos que hay un icono de la sabiduría divina que se celebra el día de la Natividad de la Virgen. Y en los Proverbios dice: el Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada antes de que la tierra existiera. Yo estaba junto a él como arquitecto y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra, y mis delicias están con los hijos de los hombres. ¿Se os ocurre de quién se trata? ¿Quién estaba junto a él como arquitecto? La Madre, la Virgen Madre, la siempre Virgen Madre. Esto es, siguiendo en el mismo párrafo, terminaba aquí. Esto es que lo antiguo es más elevado que lo nuevo, en vez de ser lo contrario, que no puede mostrarse caso alguno del proceso refinador y progresivo que se dice que es el origen de las religiones actuales, al paso que pueden exhibirse muchos ejemplos de degeneración de enseñanzas puras, que aún entre los salvajes, si sus religiones se estudian con cuidado, se encontrarían muchas huellas de ideas elevadas, ideas que desde luego se vería que están por encima de la capacidad productora de los salvajes mismos. Porque ha habido milenios, ha habido degeneraciones, ha habido realizaciones, ha habido nuevos mensajes, ha habido nuevos instructores. Así que es difícil extraer la verdad entre tanta información. Hay una pintura de los aborígenes australianos que está en Port Phillip, en Victoria. Los indígenas australianos forman dos grupos: los aborígenes del continente australiano y las islas circundantes, incluida Tasmania. Los propios aborígenes tienen signos religiosos muy importantes, pero no todos. Esta idea ha sido explayada por Andrew Lang, quien, a juzgar por su libro The Making of Religion, debe ser clasificado entre los teólogos comparativos en lugar de entre los mitólogos comparativos. Debe ser clasificado entre los teólogos, teósofos comparativos, en lugar de entre los mitólogos comparativos. Señala la existencia de una tradición común, la cual dice: no ha podido ser evolucionada por los salvajes mismos, por ser hombres cuyas creencias ordinarias son de las más rudas y cuyas mentes están poco desarrolladas. Y cuando uno llega aquí, entonces hay que detenerse, porque tenemos que ser muy prudentes, muy justos,
y observar que de acuerdo con todas las enseñanzas teosóficas que nos han llegado, a día de hoy, desde hace ya mucho, pero podemos fijarnos por la época en la que estamos nosotros viviendo. Los egos, que al principio de esta tarde hemos dicho, no todos tenemos la misma edad evolutiva, estamos mezclados. Porque los hermanos de una casa tienen diferentes edades y porque los hermanos de toda la familia humana, estos miles de millones de seres, los que estamos encarnados y los que están en los otros planos a la espera de volver a reencarnar, somos de grupos diferentes, de diferentes edades. Pero cuando llegamos, por cuestiones de la necesidad evolutiva, por cuestiones kármicas muy importantes, vamos naciendo en un lugar, en otro lugar, en otro lugar, nos mezclamos, cambiamos de sexo, a veces somos hombre, nacidos en un cuerpo masculino, a veces en un cuerpo femenino, por diferentes grupos. A veces nacemos con la piel clara, a veces con la piel oscura, a veces nacemos en un continente, a veces nacemos en otro continente. Y a veces los egos que son más maduros que nosotros, la media, nos podemos considerar la media y no sé si soy demasiado optimista, pero vamos a dejarlo ahí. Los que son más evolucionados que nosotros muchas veces nacen en medio de otros pueblos menos evolucionados para dar un impulso. Y si nosotros los clasificamos a todos por igual y decimos es que estos son muy atrasados, podemos estar juzgando mal, porque siempre que juzgamos, juzgamos mal. Podemos estar equivocándonos enormemente. Así que todos esos juicios y todas esas separatividades, estos son mejores que aquellos, los otros son peores que los otros, los blancos, los negros y los colorados, todo esto lo hemos de dejar a un lado, porque de esto, como dice una muy buena amiga mía, de esto se ocupa otro departamento, arriba, no nos corresponde a nosotros. Y los hemos de mirar a todos con el mismo amor y con la misma compasión, estén donde estén y sean lo que sean. Y a nosotros mismos también. Así que de toda esta cuestión del continente australiano dice que se calcula que la ocupación humana del continente australiano comenzó hace entre 50.000 y 65.000 años con la migración de personas a través de puentes terrestres y breves travesías marítimas desde lo que hoy es el sudeste asiático. No se sabe con certeza cuántas oleadas de inmigración pueden haber contribuido a estos antepasados de los aborígenes australianos modernos. El abrigo rocoso de Madhebebe, en la tierra de Arnhem, está reconocido como el yacimiento más antiguo que demuestra la presencia de seres humanos en Australia. Los restos humanos más antiguos encontrados son los del lago Mungo, datados hace unos 41.000 años. Y esto no significa que aún estos pues son muy nuevos, porque la humanidad es mucho más vieja que todo esto. Las deidades que adoran son, en su mayor parte, cuando son estos tan primitivos, son verdaderos demonios, porque adoran a muchos seres que son entidades que están en el plano astral, que son entidades con las que se comunican por medio de sus ceremonias y de sus bebedizos, y como a través de esas ceremonias y bebedizos no pueden contactar con lo elevado, solamente pueden contactar con el mundo astral, pues entonces contactan con entidades. Y aquí
que la señora Annie Besant ponga que son verdaderos demonios, porque los seres elevados no se comunican por estos medios, no utilizan estos medios de tomar extractos de plantas para tener cambios en la conciencia y todas estas cuestiones, en absoluto. Así que dice que detrás de esto, más allá de todo esto, existe una presencia nebulosa pero superior, pocas veces o nunca nombrada, pero que se vislumbra como origen de todo, y se vislumbran como poder, amor y bondad, demasiado amante para causar terror, demasiado buena para necesitar súplicas, porque lo elevado no causa terror, lo bajo sí, y lo elevado no necesita que le supliquemos nada, porque todo funciona de acuerdo a leyes universales, y a los seres elevados no les tenemos que recordar sus deberes para con la humanidad. Ellos no son olvidadizos, no tienen amnesia, no hay que recordarles nada. Aunque más adelante hable de la oración y de qué significado tienen, ya llegaremos a ello. Sigue diciéndonos Annie Besant: es evidente que semejantes ideas no pueden haber sido concebidas por los salvajes entre los cuales se encuentran, y son testigos elocuentes de las revelaciones de algún gran instructor, de quien generalmente puede también descubrirse alguna tradición confusa que fue un hijo de la sabiduría y que comunicó algunas de las enseñanzas en una época remotísima. Aquí hace unos momentos nos ha hablado de 45.000 años, pero mucho antes que ello hubo seres instructores que ayudaron a la humanidad, siempre los hubo, desde muy tiempos remotos. Sigue diciéndonos que en la mitología aborigen australiana, el sueño o Aldheringa es también llamado época de ensueño. Es un érase una vez sagrado, un tiempo más allá del tiempo, en el cual los seres totémicos espirituales ancestrales formaron la creación. Y los aborígenes actuales creen que hubo estos seres espirituales que fueron sus padres. La cultura aborigen australiana es una de las más antiguas de la Tierra. En la época del primer contacto europeo, los aborígenes australianos eran cazadores-recolectores, con economías y sociedades diversas, y unos 250 grupos lingüísticos diferentes. Hallazgos arqueológicos recientes sugieren que podrían haber mantenido una población de 750.000 habitantes. Los aborígenes australianos tienen una cultura oral, con valores espirituales. Aquí la transmisión es siempre oral, pero se han encontrado petroglifos basados en la reverencia a la tierra y la creencia en el tiempo del sueño. Sigue diciéndonos Annie Besant: la razón y verdaderamente la justificación del punto de vista de los mitólogos comparativos es patente. Encuentran en todas direcciones formas inferiores de creencias religiosas existentes en tribus salvajes, formas que se ven acompañadas de la falta general de civilización. Civilización considerándola comparativamente con lo que nosotros llamamos civilización, que yo tengo dudas de que seamos civilizados. Tenemos muchos conocimientos intelectuales, mucha tecnología, ha habido mucho conocimiento, desde luego,
no solo en la religión, sino en el arte, en la música, en la escultura, en la pintura. Ha habido mucho y muy bello, y esto ha surgido de que los seres humanos tenemos un grado de civilización, si es que se puede utilizar esta palabra, un grado de desarrollo de la conciencia. Y ha habido seres que nos han enseñado todas estas artes. Pero que ahora nuestro comportamiento sea correcto y sea civilizado, de verdad que tengo dudas. Sigue ella diciendo, considerando al hombre civilizado como evolucionado del salvaje, ¿qué cosa más natural que atribuir la religión civilizada a una evolución de la no civilizada? Esta es la primera idea evidente. Solo un estudio ulterior más profundo puede demostrar que los salvajes de hoy no son el tipo de nuestros antecesores, sino la descendencia degenerada de grandes troncos civilizados de antaño, y que el hombre, en su infancia, como ser humano, como humanidad, no fue abandonado para que creciera sin educación, sino que fue criado y enseñado por sus hermanos mayores. Siempre hubo seres que vinieron a dar impulsos a la humanidad para que se desarrollara, para que nos desarrolláramos, y que fueron nuestros primeros guías, así en lo que se refiere a la religión como a la civilización en general. Este lugar, llamado Oso Butte, en Dakota del Sur, Estados Unidos, es un sitio sagrado para aproximadamente 30 tribus de las llanuras. En todos los continentes los ha habido. Esta opinión se halla sustanciada por hechos como los que Lang aduce, dando margen a la cuestión. Pregunta, ¿quiénes eran esos hermanos mayores de quienes habla la tradición en todas partes? Avanzando más en nuestra investigación, tropezamos luego con esta otra cuestión. ¿A qué gentes se dieron las religiones? Y aquí nos encontramos, desde luego, con la dificultad con que ha tenido que tropezar todo fundador de una religión. Dificultad que se refiere al objetivo primario de la religión misma, que es el apresuramiento de la evolución humana, con su corolario de que todos los grados de la humanidad en evolución, todos los grados, todos los hermanos de diferentes edades de la humanidad en evolución debían tenerse en cuenta por el instructor. Los hombres se hallan en todos los grados desarrollados. Hay hombres de inteligencia elevada, pero también los hay de una mentalidad de las menos desarrolladas. En un sitio encuéntrase una civilización compleja y altamente evolucionada. En otro, una constitución sencilla y ruda. Estamos mezclados. Siempre hemos estado mezclados. Y siempre seguiremos estando mezclados por una razón que es muy importante, porque igual que los niños de una casa, en una familia, en cualquier familia, los abuelos dan su enseñanza, los padres dan la suya. Pero entre los hermanos, los mayores ayudan a los más pequeños, les ayudan a jugar, les enseñan cómo, pues la humanidad necesita esa mezcla para que todos nos ayudemos a todos. Necesariamente tenemos que tener esto en cuenta, porque el que se cree que ya es más que los otros comete un error de bulto,
de los más grandes. Tenemos aquí una imagen, un dibujo del baile de fantasmas Sioux de 1851. Los bailes del fantasma influyeron a muchas religiones americanas nativas. Y creo que hoy lo vamos a dejar aquí porque hay más, nos irá desarrollando más. Y me parece que este es un buen momento. Dejamos de compartir y pasamos a la galería. Hola, ¿qué tal? Muy bien, Clarisa. Muy bien expuesto todo. Me ha También gustado. las religiones, bueno, es de Annie Besant, ¿eh? Bueno, los añadidos sí que los añado yo. Siglo, hay que decir, casi un siglo y pico de esto. Imagínate. Sí, No, muy bien, ¿eh? Muy bien expuesto. No, una cosa que te quería preguntar, sí, también lo que has hablado del Papa ahora, este nuevo, el León XIV, no del León XIV, sino con respecto a Giordano Bruno, que más o menos fue condenado, quemado y tal, sí. pero es que no me acuerdo en qué época nueva, actualmente si no en este siglo, en el siglo pasado, revitalizaron a Giordano Bruno y pidieron perdón por la muerte de este magnífico filósofo y personaje. A principios del siglo pasado ya lo restituyeron, Sí, sí, a principios del pero, siglo XX. A finales del XIX, principios del XX ya empezaron a mover todo esto. sí, papeles, hasta Sí, que restituyeron el nombre, el valor, todo el sí, trabajo que había hecho este personaje, toda la sí, valía que conllevaba, ¿no? claro, Dentro de esta persona. claro. Primero porque todas las ejecuciones de la mal llamada santa, que era muy mal llamada santa, que de santa no tenía nada, Inquisición, de Hombre, santa no tenía nada. se saltaba las reglas, sí. Sí, entonces, claro, todas las ejecuciones, pues eran bárbaros. O sea, literalmente la Edad Media fue una edad muy, muy llena de dolor, de sufrimiento, de oscuridad, muy bárbaros. Se Se saltaba cometieron muchas penalidades. de Clarisa se saltaba uno de los preceptos principales de su libro religioso de los 10 mandamientos, que es no matarás. Ellos no lo cumplieron. Es que en el nombre de Dios, con la falsa creencia de yo hablo en nombre de Dios porque yo he sido instituido por la Iglesia, esta y cualquiera de las otras también, ¿eh? Todos han hecho de mucho de todo. Entonces, en esa falsa creencia y en esa ceguera, se creían autorizados para cometer todo esto, bajo la trampa de yo lo hago en nombre de Dios. Sí, sí, sí. Barbaridades. Pero nos falta mucho, Pero nos estamos falta mucho, mucho desarrollo de la conciencia. Cada uno se ha de mirar a sí mismo, yo de mirarme a mí misma y descubrir si hay algo en mí de separativo, lo tengo que arreglar, lo tengo que transformar en unitivo. No podemos seguir alimentando todo lo separativo. Hola Luis, ¿te has levantado la mano? Hola Clarisa, muchas gracias por la presentación. Tal vez es un poco obvio, pero me parece interesante porque me parece que, si no me equivoco, es uno de los principios, el estudio de las religiones. Pero mi pregunta es, ¿cómo un teósofo, eh, cuál es el mejor acercamiento o estudio que tiene un teósofo con las diferentes religiones? ¿O cuál es la mejor forma para acercarse a ese estudio de las religiones? Bueno, pues yo he de decir que como una aprendiza que soy, aprendiza de todo, maestra de nada, nada, aprendiza de todo,
Si yo tuviese ahora que buscar en cada religión, cada una, sus orígenes, todo lo que fue transcurriendo, otra, sus orígenes y todo lo que fue transcurriendo, y así las más grandes, la Mesopotamia, Egipto, todas las que ha habido, que han sido bastantes desde la antigüedad, al menos las conocidas, y ponerlas par a par, e ir indagando qué hay de las fuentes primeras, tal como se nos explica en Teosofía, desde el origen de este sistema y el origen de la vida en este planeta. Y por lo tanto los principios universales y por lo tanto esos principios de la unidad de la vida, que es la naturaleza de todos los seres. Yo tendría que buscar todo eso y luego descartar lo que no, que lo que no es unitivo lo hemos añadido los hombres y las mujeres a lo largo de los siglos y de milenios, porque algunas de esas grandes religiones provienen de unos cuantos milenios atrás. No me daría la vida para poder hacer eso. No me dio antes, porque yo, que soy ignorante, era mucho más ignorante que ahora. Y he ido haciendo mi proceso. Y no me daría la vida que me queda, porque la que me queda ya no me da para mucho. Haremos lo que podamos, pero no me da para mucho. Pero es que tenemos la inmensa fortuna de que toda la obra teosófica, por lo menos la obra primera, y luego la de estos teósofos que hicieron un trabajo exhaustivo. Este libro de Annie Besant es un trabajo exhaustivo. Ya nos da mucho para rastrear. Si nos da tiempo, ahí donde aparece un hombre, voy a ver qué decía este personaje sobre esto. Nos pone otro nombre más adelante. Voy a ver qué decía este otro personaje sobre esto. Porque todos estos personajes, ahora han aparecido unos poquitos, pero va poniendo más. Yo busqué las pinturas, que las hay, de todo. Por ejemplo, he puesto la de Agustín de Hipona, ¿no? Y he puesto una pequeña reseña, pero he puesto más imágenes y más reseñas. Que si nos interesa podemos ir más allá y profundizar. ¿Y qué decía esto? Y en su tiempo este estuvo en desacuerdo con este otro. Ah, ¿y qué decía este otro? Y hay que rastrear. Y eso es tiempo. Mirar. Los que están en el mundo laboral tienen poco tiempo. Los que están en el mundo laboral y además tienen familia y tienen hijos en edades de que colegios o universidades iban y vienen, tienen poco tiempo. Entonces, vamos haciendo, yo entiendo que todos vamos haciendo lo que mejor podemos en las diferentes etapas de nuestra vida. Luego nos hacemos un poco más mayores y los hijos ya no necesitan tanto, pero ahora resulta que los padres sí necesitan. Bueno, en este caso se encuentran mis hijos, que se encuentran con la mamá que sí necesita, porque he pasado etapas en que he necesitado cuidados, ¿no? Entonces me refiero de que hemos de tener en consideración de que podemos aprovechar lo mucho que ya hay hecho, preparado. Tampoco tenemos que ser doctos en todas las cosas. Tener la idea, tener esa idea, ahora nos está presentando Annie Besant, todo un abanico en un libro, pero todo un abanico que nos da una idea grande, enorme, y los rasgos más importantes de cómo todas las religiones tuvieron un origen común, porque todos los grandes instructores son maestros de la gran fraternidad universal, grandes y elevadísimos iniciados.
y más que grandes iniciados, pues cuando hablamos de un Buda, un Cristo, etcétera, ¿no? Pero los grandes instructores todos venían de esa gran fraternidad universal. Entonces, todo lo que nos llegue, que es de carácter unitivo, que une a los seres humanos, dejando de lado todas las demás historias, eso viene de la fuente. Pero cuando encontremos que en un escrito hay algo que separa un grupo, considerándolo menor o menospreciándolo, o que sin dar la explicación correspondiente, entonces ahí hemos de abrir los ojos y decir, aquí hay algo que no. Yo digo, a mí me chirria algo en mi interior. Cuando la cosa no va bien, me chirria algo en mi interior. Digo, aquí hay algo. Y claro, entonces si puedo buscar y puedo encontrar, pues busco y encuentro. Pero os digo la verdad, desde que encontré la teosofía me ha aportado todo lo que he necesitado. Todo. Os hablo desde Clarisa, cada quien, ¿verdad? Desde sí mismo y desde su conciencia. Yo no he necesitado ir a más. No me terminaré la obra que hay escrita, la inmensa obra que hay escrita. Hoy he estado mirando cosas de la doctrina secreta y digo, madre mía, lo que hay aquí. Estaba disfrutando como una criatura que lo ve todo por primera vez, y estaba disfrutando. No me la terminaré, se me acabará esta existencia, pero yo no terminaré con todo la maravilla que hay allí. Así que, Luis, ¿qué te puedo decir? Solo esto. Gracias. Ángela. Sí, gracias, Clarisa. Todo muy bien. No, es solo un dato. Annie Besant tiene también un libro que son las 7 grandes religiones y es muy interesante. Así que si Luis quiere buscar por ahí, a ver qué encuentra. ¿Ah? Pues, Gracias, eso era todo, gracias. que no sé ni si lo tengo, pero si lo tenemos en archivo, pues las 7 grandes religiones. Es que no me acuerdo, ¿eh? Apunto. Seguramente diga mucho de lo que dice en este que estamos estudiando. Sí, dice, pues las 7 grandes religiones, aunque también ahí dice que hay una de la India que no recuerdo cuál es, que ya se está más o menos acabando. O sea, tiene menos ahora, pero sí habla de algunos. Es un libro bastante antiguo y casi no sé, casi como que no se lee. Yo lo leí hace muchos años y sinceramente no me acuerdo ya de mucho, pero bueno, hay mucho que leer, así que, como dijo Clarisa, no alcanza a la vida. Bueno, gracias, eso era todo. A ver. Annie Besant. No, mira, sí. Ah, mira, sí, tengo las 7 grandes religiones. Oh, sí, pues lo tengo. Ah, ya lo he encontrado, ¿eh? No hay como tener para encontrar. Si uno tiene, algo encuentra. Lo pongo en el chat. A ver si os aparece bien y lo podéis descargar bien. En el chat. Annie Besant, las 7 grandes religiones. Sí, sí. Richie. Y se descarga Se bien. descarga bien, perfecto. Richie, hola, abre tu micro. Sí, gracias. Una pequeña pregunta. Esos grandes instructores hoy en día, ¿dónde viven y cómo puedo interactuar con ellos? Pues mira,
La dirección está reservada. No nos la darán hasta que seamos merecedores de ello. Cuando seamos merecedores de ello, entonces seremos invitados, antes no. Así es que yo no gasto ninguna energía en esto, porque la respuesta es muy clara. Digo, pues si no me han invitado es que todavía no lo merezco. Clarisa, a trabajar. Y ya está. Sí, es que hay que tomárselo todo así, muy sencillamente. Esto es sencillo. ¿Por qué no se comunican con nosotros? Ya, digo, no, nosotros a nivel general, yo no sé nada de nadie en particular, ¿eh? ¿Por qué no se comunican? Es que todavía no estamos preparados. ¿Para qué quieres que se comuniquen con nosotros? A ver, ¿tú qué dirías? ¿Para qué? Para actualizar enseñanzas, ¿no? O cómo vamos, o Pero cuál es si el no objetivo. podemos ni digerir las que ya tenemos aquí. Y cuando digo digerir, quiero decir llevarlas a nuestras vidas y transformarnos. Porque leerlas sí que las podemos leer, no nos las terminaremos, pero las aplicamos a nuestra vida y nos transformamos a través de todo esto que se nos presenta. Llevamos muchos años teniendo el alimento de todo esto. ¿Lo hemos convertido en carne de nuestra carne y en espíritu de nuestro espíritu? No me contestéis, no es necesario. Como se dice usualmente, esto es una pregunta retórica. No se van a comunicar con nosotros, ellos tienen un trabajo que no pueden abandonar para distraerse con nuestras tonterías pueriles de niños pequeños. Richie, están trabajando siempre y no se cansan, pero trabajan siempre, de día y de noche. Si están encarnados, sí se cansan sus cuerpos, ¿eh? Claro, el cuerpo es el cuerpo. Si están encarnados, se cansan. Y si están encarnados y los atropella un camión, los mata. ¿O qué te crees que son? Y si no están encarnados, están en otros planos y ahí ya. Pero no se van a comunicar con nosotros. Nos hemos de hacer primero merecedores de. Y luego hay otra cuestión. El día que seamos merecedores de eso, de ese contacto, el que lo sea, no nos lo va a decir, porque hay una ley no escrita aquí en lo físico, pero sí, y se llama la ley del silencio, que es, ¿sabéis lo que significa esto? La cremallera. Si hubiese aquí alguno entre nosotros, no nos lo diría, no nos lo puede decir, no nos lo debe decir. ¿Es así? Pero tenemos mucho al alcance de nuestras manos, de nuestra inteligencia, de nuestra comprensión, para poder desarrollar más discernimiento y sobre todo que lo apliquemos a nuestras vidas y que sean vidas de servicio, que no hay que irse a otro continente para prestar servicio, que el servicio se presta, como le decía el maestro al señor Sinet. ¿Le parece a usted que hace poco que está cuidando de su familia, atendiendo a tal y cual? Que es que nos parece que tenemos que hacer obras que sean reconocidas por el mundo mundial y que nos aplaudan y nos pongan una placa en la plaza del pueblo para reconocernos. No, el servicio no es nada de eso. Eso es para los presuntuosos. El que hace el servicio hace lo que le toca hacer porque karma nos trae cada día lo que nos toca para hoy.
Y no se descuida, ¿eh? Cada día llega lo que toca para hoy. A cada momento. Si se apura, es a cada momento. Entonces hay que estar, no hay que estar distraídos, hay que estar atentos para que no se nos pase la oportunidad por delante y pillándonos distraídos no la veamos. Así que Richie, tú tranquilo, que cuando sea la hora, no antes, cuando sea la hora ya irás a las Pléyades. ¿Vale? Clarisa, ¿tú qué opinas? Yo soy de opinar de la participación de que de los millones de años que los seres humanos estamos evolucionando, yo soy partidario de que ni un segundo de nuestra existencia como evolución humana hemos estado abandonados. No, nunca, nunca, Nunca. nunca. Otra cosa es que todo lo que nos han dado y está ahí dentro del libro de la naturaleza, no seamos capaces o que no seamos capaces de leer, lo que haya escrito estos preceptos, ¿no? Y Si luego yo, dices, es el karma que no ha puesto en un buen sitio. Si nosotros no sabemos aprovechar claro, esta coyuntura de que el karma no ha puesto en un sitio, si yo no me entero, ¿no? estoy distraída. No es una crítica. No, sí, es que es así, la cuestión real es esta. Y uno no se entera, la vida pasa por delante y no nos enteramos de qué está pasando. Pero bueno, tenemos mucho, Claro, tenemos mucho, mucho. es lo que, como se dice vulgarmente, lo que la naturaleza, la vida a través de la naturaleza explica continuamente, inclusive repite continuamente los acontecimientos para ver si despertamos nuestra conciencia, para ver si nos damos cuenta y Sí, podemos reaccionar y actuar sobre ello, ¿no? se van dando algunos Repite. pasitos, pero claro, algunos pasitos. Mira, yo tenía un buen amigo, el primer teósofo que conocí, que decía, a veces parece que bailamos un tango, damos un paso para adelante y dos para atrás. ¿Eh? Satu. Porque como todavía hay apegos y todavía hay cosas, pues parece que sí, pero luego aquello me tira mucho y me distraigo porque es que aquello me gusta y lo quiero y lo quiero. Pero es parte del proceso ese estar que sí, que parece que sí, pero que no, que me distraigo, que quiero, pero esto no era lo que quería. Una vez que lo tiene uno, dice, ahora que ya lo tengo, ahora ya no lo quiero. Ese es el proceso humano. No nos puede sorprender. Es todo tan normal, tan natural que sea así. Y que somos como niños. Richie quiere ir a las Pléyades Vale, y otros quieren ir a Japón y otros quieren ir pues allí donde se rodó, a Nueva Zelanda quieren ir, a donde se rodó la... Ahora no me saldrá el título de la película. que El no, Señor de los El Anillos. Señor de los Anillos, sí. de los anillos, vale. Hay allí en Nueva Zelanda que se rodó El Señor de los Anillos. Nueva Zelanda. Sí. Mi hija tiene unos amigos que han ido a ver las casitas donde estaban los medianos. Hobby. Los hobbits, sí. Los medianos. La Tierra Media, los medianos. Los medianos estaban en las cuevas. Los hobbies sí que eran las casas aquellas. Sí, pero sé que la comunidad se llamaban así, es igual. Quiero decir que cada uno quiere ir a donde quiere ir, ¿no? Y bueno, algunos llegan a ir porque, a ver, es más fácil ir a Nueva Zelanda que a las Pléyades, nene. Es que tú también te pones para algo que es muy complicado. ¿No? Clarisa, Te tendrás que esperar más tiempo para ir a las Pléyades. sí. O Clarisa, que se construya un cohete. Mm, Eso. A ver, lo estamos diciendo amistosamente, Bueno, vale. muy humorísticamente, pero
lo estamos diciendo con respeto y son hechos, ¿eh? Son hechos. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Buenas noches. A todos vosotros, gracias. Señor. A todos Muchas vosotros. gracias, Clarisa, muchas gracias. Gracias, ya dejo de grabar, ¿eh?